hola, you know where, esta foto no le gusta a Donald Trump. Y yo quiero pensar que al presidente de Panamá, de mi país, tampoco le gusta. Xi Jinping, basadísimo, Xi Jinping, crack, junto a Gustavo Petro, estrechando lazos. Grandes noticias para nuestro país desde China. Firmamos acuerdo de cooperación económico internacional para integrar a Colombia a la franja y la ruta de la seda. Otra vez Panamá pierde una valiosa oportunidad para crecer y desarrollarse y salir del tercermundismo, en donde estamos pareciera que eternamente sumergidos, pero nada dura para siempre, tranquilos. Vemos imágenes aquí épicas en donde los ministros y esta reunión fundamentalmente importante, el presidente Petro, amigo de Martinelli, está firmando estos tratados. Colombia y China han firmado un acuerdo, un tratado comercial. Busco en el corto plazo acabar el déficit comercial con China, que llega a unos 14.000 millones anuales. ¡Wow! Fuerte eso. En el mediano plazo busco que Colombia y América Latina... Ajá, va a hablar aquí lo escuchamos. Pero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China, flujos de capital productivo de China hacia Colombia, negocio. Total, si llegamos a esos 10 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera. Crecimiento. Porque su déficit fiscal prácticamente se volvería cero y su capacidad de pagar la deuda aumentaría, yo diría que por 2. Hice un énfasis, digamos, en cosas materiales del litoral pacífico, porque donde necesitamos sustituir la economía y China nos ayudaría por el tamaño de su mercado en términos de camarón. Y habría otro número de productos, el cacao, el café. Eso podría ayudarnos a transformar completamente el litoral pacífico. Ganar. Por siglos, dice. Ya hay una primera ruta comercial Shanghái, Puerto Buenaventura. Ojalá eso se llene de barcos. Pero lo que más me interesa es lo que va por debajo, la fibra óptica. Y Xi Jinping estuvo de acuerdo. Fibra óptica. Que pueda juntar China con Colombia, nos permite desarrollar la mecánica y la matemática cuántica. Eso se llama inteligencia artificial. ¡Wow! ¡Qué nivel! Colombia, desarrollo, crecimiento, tecnología. Que si logro pasarla al otro lado con Europa y África, como presidente de la CELAC, nos colocan en el nodo central de la inteligencia artificial y de las tecnologías del siglo XXI. Mira lo que está pensando acá el presidente de Colombia, hermano. ¿Dónde escuchamos cosas así aquí en Panamá? Y precisamente hablando de la submarina, he pedido que Colombia pueda ser el centro de los recorridos de la fibra óptica. Centro del recorrido de la fibra óptica. ¿Tú te imaginas eso? Submarina del mundo, China, Colombia, Europa y África. Entonces esto nos permitiría algo que yo he vuelto frase, pero que tiene que ser realidad. Colombia, el corazón del mundo. Colombia, corazón del mundo. Un presidente que ama a su país. Pero ya entramos a la ruta de la seda. Entramos en la ruta de la seda, ruta que Panamá boicoteó, que Estados Unidos boicoteó en Panamá, y el presidente pues de acá de Panamá ha dicho en innumerable cantidad de ocasiones que no trae ningún tipo de beneficio la ruta de la seda con la potencia número 1 del mundo que es China. ¡Qué barbaridad! Lo pongo en pausa ahí porque quiero que veas aquí a otro que, bueno, si tú eres anticomunista, antiizquierdista, anti todo este poco de antiprogreso realmente, si tú quieres hacer estas cosas, si tú eres así, este es el momento que te vayas del video para que no te pierdas el tiempo, porque nuevamente aquí vamos a mostrar cositas que a ciertas personas no les gusta que mostremos, pero vamos a mostrarlas porque la gente tiene que tener conocimiento, porque el conocimiento da poder. Escucha esta, porque es muy chistoso y muy divertida. Ponle atención.
A esto me refiero cuando digo que esta gente es cabeza de meme. Cabeza de meme. Estas personas que están saliendo ya no están viendo este video, son cabeza de meme. Cabeza de meme, chequea. Demasiado este meme. Rocío Infante puso socialismo y una imagen con inteligencia artificial de un edificio. Claramente inteligencia artificial porque la simetría del edificio, la estatura y todo. Bueno, capitalismo, un edificio todo chingón. Ahí tenemos el ejemplo. Socialismo, un edificio en ruinas. Capitalismo, un edificio bien mamalón, bien mamón, como dice Diego Rusarín, que es brasileño, pero que tiene muchos años viviendo en México y se le pegó el mexicano de una. Muy bien, mis analistas de meme, mis cabezas de meme, ganando todos los debates del mundo de la fantasía. Sí, increíble, gracias. Sí, ganando todos los debates de la fantasía, porque eso es lo que hacen los que me escriben aquí en los comentarios que detestan el comunismo, que detestan el izquierdismo y todo este poco, que detestan el modelo del socialismo, lo detestan. Ellos ganan todos los debates, pero solamente ganan todos los debates en su cabeza, en su mente de fantasía. Aquí vamos a despertar conciencias con lo que vamos a escuchar aquí. A la inteligencia artificial tienen las imágenes perfectas para justificar sus argumentos ideológicos y metafísicos. Y de hecho, a esto me refiero cuando digo que esta gente es cabeza de meme. Porque literalmente necesitan de meme para explicar sus ideas. Porque sus ideas no son compatibles con la realidad. A esta cabeza de meme, especialista en política, que vamos a ver aquí su perfil, dice comunicadora social. Rocío Infante, comunicadora social. Cual no significa absolutamente nada. Coach ontológico. Huele excremento a kilómetros de distancia. Anticomunista. La posición del ignorante por excelencia. Sí, señor. Entonces, esta persona, esa basura de persona, pone este gran meme y dice, socialismo, pobreza. Capitalismo, sí, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Pero cuando la imagen está hecha por inteligencia artificial y no corresponde con el mundo real, pues claro que vale más por 1000 palabras, porque aunque le des 1000 palabras a una persona con la capacidad lectora de un niño de sexto de primaria, no va a entender absolutamente nada. En el mundo real, aquí tenemos la comparación entre China, con 1.400 millones de chinos, 77 años de dictadura comunista, y India, con 1.500 millones de personas y 77 años de democracia capitalista. India, 1.500 millones de personas y 77 años de democracia capitalista. China, 1.400 millones de chinos y 77 años de dictadura comunista. 77 años de dictadura comunista. Y usted puede ir a ver cómo está la India en estos momentos. Ya tú ves TikTok, ¿verdad? Tú ves cómo comen allá y todo lo que hacen allá en TikTok, ¿cierto? Tú lo ves, ¿cierto? Sí ves a la India, ves a las vacas, ves a las ratas, ves a los monos. Claro, porque allá tienen un sistema de castas en donde la vaca vale más que la persona. Me explico. Entonces y es un país en democracia donde hay capitalismo. Capitalismo puro, eso es lo que es la India. Y en China hay un comunismo horrible. Horrible. De todo. Se comen a la gente. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Seguimos. ¡Qué bella es la realidad! ¡Qué bella es la realidad! 77 años de hermosa democracia en India hace que 65% de su población rural defeque al aire libre, lo cual produce una cantidad de contaminación y problemas de salud terrible. Y por el otro lado, el glorioso Partido Comunista Chino sacando adelante a 700 millones de personas que dejaron la pobreza extrema, con taxis que vuelan, lentes que te traducen en tiempo real, pinches ciudades que parecen sacadas de un videojuego utópico. Increíble, ¿no? Qué difícil es explicar el mundo sin memes, ¿no? Porque pues, con los memes de inteligencia artificial está chido explicar el mundo porque corresponde con tu fantasía ridícula, abstracta, que no corresponde con la realidad. Pero una vez que viajas a China y a India, se vuelve más difícil sostener esos argumentos. Si viajas a China y viajas a la India, notas bastantes diferencias entre el comunismo y el capitalismo. Llegas a India, pisas caca de vaca y la vaca camina libremente por la calle porque el sistema de castas defiende que una vaca puede tener más derechos que un intocable. Y luego llegas a China comunista, donde supuestamente es una dictadura autoritaria, y estás en el maldito futuro. Muy complicado. bastante complicado. ¡Ey, qué punchera! Me encanta Diego Rusarín. Y yo sé que esta parte ahorita mismo la Lomotil se acabó. El papel higiénico se acabó. Vas a hacer caca como hacen en la India. Y nada, espero que te haya gustado el video. Y como siempre digo, you know, fra.